Toma un espejo. Mira. Mira aún más. ¿Puedes ver? No, claro que no. Son pequeñas, casi insignificantes, pero son parte de ti. Tus células siempre están ahí, trabajando unas por otras, abnegadas por naturaleza. Al otro lado, muy diferentes, están los invasores, egoístas, tomando todo lo que pueden solo para ellos. Mientras luchan por retener, ellas disfrutan compartir. Así como tú, fueron creadas para servir. Entonces, ¿qué ves en el espejo ahora? Sí, alguien que nació para disfrutar del servicio. Estudios mostraron que ayudar a otros sin importar el bienestar propio reduce el riesgo de mortalidad, mejora el funcionamiento del cerebro y libera dopamina, combatiendo la depresión y el estrés y aumentando el sentido de satisfacción y propósito. Ahora, mira más allá de tu ventana. ¿A quién puedes ayudar? ¿Qué vas a compartir? Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. El mundo está viviendo una crisis terrible. El COVID-19 ha causado un cambio drástico en nuestra rutina. Ha mostrado lo vulnerable que somos, aumentando la ansiedad y el miedo en cada persona. Es por eso que hoy es la mejor oportunidad para compartir esperanza. Ya está a disposición el libro misionero del año La Mayor Esperanza, y puedes adquirirlo a través del coordinador de publicaciones de tu iglesia local. El libro misionero es una de las estrategias fundamentales que la Iglesia Adventista del Séptimo Día emplea para la predicación del Evangelio. Y ahora, más que nunca, podemos adoptar este método para generar un periodo de siembra, donde el Espíritu Santo, a través de la lectura, impresionará el corazón de la gente para entregarse a Jesús. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo entregar libros con la situación actual? Tomando todos los resguardos sanitarios, te compartimos algunas estrategias que puedes considerar. 1. Ora y no tengas miedo. Deja que Dios te use. 2. Prepara bolsitas sanitizadas para tus vecinos. Además del libro misionero, puedes incluir un estudio bíblico y tu contacto telefónico. Puedes dejarlas en sus puertas o donde ellos puedan verlas y recibirlas sin riesgos. 3. Crea una caja misionera. Muchos ya han tenido esta iniciativa. Adórnala lo mejor que puedas y coloca libros dentro de ella. Ubícala en un lugar visible para que cuando la gente pase pueda tomar uno, evitando así todo tipo de contactos. 4. Si sales a algún lado por estricta necesidad, lleva libros contigo. Si sales en vehículo, transfórmalo en un auto de esperanza. Usa imágenes o carteles que indiquen que tu auto tiene un mensaje que dar. Hay un campo de servicio abierto para muchos de nuestros hermanos y hermanas, y es la distribución de publicaciones llenas de la verdad en los hogares de sus vecinos y amigos. Recuerda, la cantidad de libros misioneros que compres este año, para el próximo vendrá de regalo la misma cantidad. Suscríbete y entrega esperanza. Ahora sí. Muy bien, mi querido hermano, estamos en vivo, ¿cierto? Ya este día domingo, quiero darle la bienvenida a todos ustedes
a nuestro culto especial que tenemos cada día domingo como distrito, en el cual nos dedicamos a poder estudiar la Biblia y especialmente el libro de Apocalipsis, ¿cierto? La lección que estamos siguiendo es el estudio bíblico, Apocalipsis, revelaciones de esperanza. Y el día de hoy, mi querido hermano, tenemos un programa imperdible, muy interesante y también muy importante para el aprendizaje de la palabra del Señor. El tema del día de hoy es respecto a la lección número 11 del libro Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, que habla acerca de las 7 trompetas, ¿ya? Así que desde ya, mi querido hermano, si usted no sabía lo que hoy se va a conversar, te invito para que invites, porque además quien va a exponer este tema va a ser nuestro hermano Héctor Urrutia. Seguramente usted lo ha escuchado, él ha escrito mucha literatura teológica acerca de pensamientos, ¿cierto?, proféticos también, así que él también hoy se va a dar el tiempo de acompañarnos y de poder, ¿cierto?, de alguna manera explicar, según lo que él también ha aprendido, lo que la Biblia habla acerca de las 7 trompetas. Así que va a ser un programa bendecido, así que como les dije, que Dios sea exaltado en esta noche, invita a tus familiares, pon atención, busca tu Biblia en primer lugar, ¿cierto? Y también busca algún cuaderno, algún lápiz, tal vez, ¿cierto?, que te van a servir para entender más este tema. Muy bien, mis queridos hermanos, desde ya, ¿cierto?, envío saludos a los que están conectados e invitarle para que también en este programa usted pueda poner sus preguntas. Cuando se vaya exponiendo el tema, usted puede ir poniendo sus preguntas, mi querido hermano, ¿cierto? Alguna inquietud, no se quede con la duda, pregunte, que nuestro hermano Héctor también va a estar dispuesto a responder, ¿cierto?, nuestras preguntas, ¿ya? Y también envíe sus saludos, y si tiene pedido de oración, hágalo también, que también vamos a orar en este programa. Muy bien, mi querido hermano, como cada culto, ¿cierto?, que realizamos, vamos a comenzar, ¿cierto?, alabando el nombre del Señor. Así que para eso te invito a que cantes conjunto conmigo el himno 75. Himno 75, Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Muy bien, mis queridos hermanos. Grande es Jehová, decía este hermoso himno, el himno 75. Quiero invitarte ahora para que oremos, para que podamos, ¿cierto?, también pedirle al Señor que conduzca esta programación, que conduzca este culto, y también, ¿cierto?, sin duda, para que sea tu corazón abierto en esta noche al buen entendimiento, nuestra mente, y podamos comprender más las verdades que el Señor quiere para nuestras vidas. Antes de orar, sí, mi querido hermano, disculpen, quiero saludar a mi hermana Silvia, y quisiera, ¿cierto?, agregar a esta oración lo que aquí nos mencionó nuestra hermana
Berta, nuestra hermana Berta de allá de Chillaiza, en Camiña. Dios bendiga a mi hermana Berta. Ella pide oración por su familia y también por ella. Muy bien, vamos a orar entonces especialmente por nuestra hermana Berta y también nuestra hermana Silvia, ¿cierto? Y a ti también te invito para que también compartas si tienes alguna necesidad o también envíes saludos, ¿cierto?, fraternales en nuestro distrito. Oremos al comenzar. Querido buen Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos permites seguir avanzando, Señor, en el tiempo, pero a la vez seguir siendo iglesia. Nos permite, Señor, aún tener momentos especiales donde podemos abrir tu palabra, donde podemos tal vez quitar nuestra mente del mundo cotidiano y dedicar un tiempo, Señor, especial para que como iglesia adoremos tu santo nombre. Querido buen Padre, desde ya rogamos que el tema que hoy va a ser expuesto, Señor, pueda ser una bendición para nuestros hermanos, pueda ser, Señor Dios mío, una palabra de aliento o tal vez simplemente, Señor, una palabra de advertencia, Dios mío, para los tiempos en los cuales hoy vivimos. Querido buen Padre, acompáñanos y te ruego en forma especial por mi hermana Berta, porque ella con fe, Señor, sin duda está pidiendo por su familia, por su persona. Así también oro por mi hermana Silvia, Señor, para que tú también estés con ella en esta hora. Y así también el resto de mis queridos hermanos, para que podamos vivir un grato momento al comenzar este culto, solamente guiados y con tu bendición. Querido buen Padre, acompáñanos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Estamos contentos, ¿cierto? Nuevamente vuelvo a invitarte para que pongas tus saludos, para que, ¿cierto?, podamos interactuar, ¿cierto? Y sin duda también saludarnos, saber que hay una iglesia, saber que somos familia, que somos la iglesia del Señor y que también debemos fomentar el amor fraternal, ¿cierto? Eso finalmente también lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo debemos vivir, ¿cierto? Dándonos amor, ¿cierto?, fraternal, como Él también lo enseñó. Saludo a mi hermana Silvia, ¿cierto?, también que ella envía aquí saludos. A mi hermana Joana, ¿cierto?, aquí de Pozo Almonte. Dios le bendiga, hermanita. Saludos, ¿cierto?, a usted. Ella nos envía saludos, ¿cierto?, a todo el distrito. Ayer vivimos momentos lindos, ¿no?, en la unidad distrital, y que esto también no se olvide, mis queridos hermanos. Solamente hacer una reseña de lo que ayer tanto el pastor Marín, ¿cierto?, como a eso de las 4:30 en la capacitación, como también, ¿cierto?, quisimos comentarlo en la escuela, en el culto joven, perdón, es que este mes, mis queridos hermanos, es el mes, bueno, siempre debe ser, pero queremos darle un énfasis, ¿cierto?, mayor también al evangelismo, ¿ya? Así que recuerden, ¿cierto?, que del 11 al 18 hay una semana especial, una campaña nacional por el pastor Bruno Razo, en el cual se nos pide, ¿cierto?, que participemos en primer lugar, pero que también invitemos, ¿ya? Y si tú tal vez que me estás escuchando no conoces bien la iglesia o estás viviendo tal vez un momento crucial en tu vida, bueno, permite, ¿cierto?, que tal vez estas instancias o esta programación que se te está presentando sea tal vez en parte también la respuesta que tú necesitas a tu vida. Y también, ¿cierto?, después de esta semana del 11 al 18, recordarles que vamos a tener ahora algo local, pero acá viene un desafío bien grande, del 19 al 24, junto y dirigido por el Ministerio de la Mujer de nuestro distrito, vamos a levantarnos a las 6:30 de la mañana. Yo sé que muchos lo hacen, pero vamos a levantarnos a las 6:30 de la mañana a hacer un culto, así como lo estamos haciendo ahora, pero desde temprano para buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, mi querido hermano, enfaticemos, ¿cierto?, el evangelismo, invitemos, oremos por amigos. Para esta semana del pastor Bruno Razo se pide que al menos cada uno pueda tener 5 nombres. Ore, mi querido hermano, ¿cierto?, e invite, y el resto el Señor lo hará. Solamente usted póngase como instrumento para el Señor a atraer a otros también a sus pies. Muy bien, mi querido hermano, para continuar con nuestro programa, y este programa también que quiere, ¿cierto?, adorar el nombre del Señor, quiero invitarte a escuchar una parte musical. Esta parte musical viene por unos amigos que ya más de una oportunidad nos han acompañado y nos dejaron también esta parte musical para compartirla. Ellos son nuestra hermana Natalia Peñalosa y nuestro hermano también Vicente. Ellos son un matrimonio muy amigos de nuestro distrito y quieren compartir la siguiente alabanza con nosotros.
Ahora sí, amén, mi querido hermano, ¿cierto? Una hermosa parte musical, es una alabanza, ¿cierto? Es un himno muy hermoso en el cual, ¿cierto?, refleja también parte de lo que Dios nos da a nosotros, ¿cierto?, que es esa paz que tanto buscamos que el Señor la da. Muy bien, mis queridos hermanos, ya, ¿cierto?, estamos en buen momento para poder comenzar, ¿cierto?, el estudio, así que nuestro hermano Héctor acaba, ¿cierto?, también ya de hacer conexión con nosotros, así que vamos a darle el paso ya, ¿cierto?, en unos momentos. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, estamos ya en momento para poder comenzar. Así que, hermano Héctor, ahora sí, queremos saludarle. ¿Cómo está? Bien, pastor. Gracias por la invitación. Hermano, se le apagó la cámara, pareciera. Estoy arreglando los últimos detalles para estar ya 100%. Muy bien, ya. Entonces vamos a darle, ¿cierto?, un tiempito a nuestro hermano Héctor. Él nos pidió también, ¿cierto?, viene saliendo de también exponer un tema, ¿cierto?, en otro lugar. Así que, sin embargo, ¿cierto?, a pesar de la prisa, él también, ¿cierto?, quiso estar con nosotros. Así que vamos a darle unos minutitos, mis queridos hermanos, sin antes, ¿cierto?, mencionarles también que, muy bien, quiero mencionarles, ¿cierto?, a los hermanos que nos están viendo, que pueden ustedes, ¿cierto?, a través de nuestra red social, poder escribir sus preguntas, ¿ya? El hermano va a exponer, ¿cierto?, el tema de las 7 trompetas, pero usted, ¿cierto?, tiene la libertad de poder manifestar sus preguntas, inquietudes o algún comentario. No hay ningún problema, ¿cierto? El hermano va a estar dispuesto también a conversar con nosotros respecto a eso. Hermano Héctor, quisiera en primer lugar también que usted nos conozca. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer el distrito Tamarugal Camiña. Esto es la zona de Iquique hacia el interior, en lo que es Pica, Pozo Almonte. No sé si ha tenido la oportunidad, hermano, de ir por estos lados. No he tenido el privilegio. Solamente una vez fui a un distrito, creo que una vez a un distrito en Iquique, o 2 veces, pero fue Iquique Centro. No he conocido el resto de Iquique. Muy bien, esta es la zona más linda, ¿se la perdió, hermano? Me la perdí. Pero, sin embargo, cuando Dios mediante termine todo esto, aquí le vamos a estar, ¿cierto?, bienvenidos cuando usted lo disponga también. Querido hermano, queremos aprovechar el tiempo, así que recordarle, este es el distrito Tamarugal Camiña, así que hay hermanos a través de Facebook, a través de YouTube que le están escuchando. Así que el tiempo lo dejamos para usted, hermano, para que lo aprovechemos. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir una diapositiva que tenemos por acá. Y mientras saludo a mis hermanos que están escuchándonos en distintos lugares, que Dios les bendiga. Esperamos poder ayudarle a comprender este tema importante. Las trompetas del Apocalipsis. Bueno, las trompetas del Apocalipsis son 7 toques de trompetas que tocan ángeles en los cielos, y estas trompetas anuncian calamidades que van a ocurrir en la tierra. Estas calamidades no van a afectar a todo el mundo, sino afectan a los enemigos del pueblo de Dios. Las trompetas son paralelas a los sellos, con la diferencia de que se le llama un paralelismo antitético. Es decir, los sellos muestran el destino del pueblo de Dios y las trompetas muestran el destino de los enemigos del pueblo de Dios. O sea, estos juicios de las trompetas no son contra el pueblo de Dios, sino que son contra aquellos que oprimen al pueblo de Dios. Vamos a ver. La primera pregunta, bueno, ya lo dijimos, pero lo vamos a respaldar con algunos textos. ¿Quién es el blanco de los juicios de las trompetas? Como dije, las trompetas y los sellos están íntimamente vinculados. Y vamos a leer acá lo que dice en Apocalipsis 6, 9 al 11. Y voy a pedir, si es posible, que el pastor, ¿usted podría leer estos textos? En el capítulo 6, específicamente el 5.º sello, versículos 9 al 11. Ya, por favor. Deme un momento que estoy abriendo mi Biblia. Ya. Apocalipsis 6. 9 al 11. Muy bien. Leo. Cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habitan muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo:
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, pastor. Aquí vemos que en el quinto sello hay un clamor de los mártires cristianos que han muerto por causa de la palabra de Dios. Y ellos claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En otras palabras, ellos están orando, están pidiendo, están clamando a Dios de que Dios no tenga un rol pasivo en cuanto al martirio y que Dios intervenga de alguna manera. La verdad es que Dios nunca tiene un rol pasivo, y justamente Daniel y Apocalipsis se encargan de mostrarnos eso. Sin embargo, esta petición de los mártires nos ayuda a entender las trompetas. Fíjense ustedes que esta es la quinta trompeta y las 4 primeras trompetas es el quinto sello, el que tenemos el clamor de los mártires debajo del altar del sacrificio, pero hay 4 sellos anteriores, y los 4 sellos anteriores son simbolizados por los 4 jinetes del Apocalipsis, que son jinetes montando caballos, que traen un arma en la mano y tienen que ver con guerra y derramamiento de sangre. Todo este lenguaje simbólico de los caballos, los jinetes, las armas, es un lenguaje de guerra, es un lenguaje bélico, un lenguaje militar. Está hablando de batallas, de muertes, y justamente estos sellos representan las persecuciones que recibió el pueblo de Dios por parte del Imperio Romano en los primeros 5 siglos, y después por parte de Roma cristiana desde el 6º siglo en adelante. Entonces, el clamor de los mártires es un clamor por venganza, cuando Dios juzgará, cuando Dios vengará, lo que en estos periodos históricos hicieron aquellos que mataron a los mártires. Por lo tanto, las trompetas tienen un carácter histórico, muestran cómo a través de la historia, mientras había persecución contra el pueblo de Dios, por otro lado, Dios levantaba ejércitos o instrumentos para frenar un poco estos ejércitos inquisidores y permitir que el pueblo de Dios pudiera subsistir. Vamos a ver la siguiente. Coloco el altar del incienso porque cuando leemos Apocalipsis capítulo 8, fíjense ustedes, el capítulo 8, leamos del 1 al 5, pastor, por favor. Capítulo 8, del 1 al 5. Muy bien. Apocalipsis 8. 1 al 5. O 1 al 6, el 6 es cortito. Ya. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpago y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Se pueden dar cuenta que en el versículo 2 dice que había 7 ángeles delante del trono de Dios en el cielo, a los cuales se les dieron las 7 trompetas. Pero recién en el versículo 6 dice que los 7 ángeles se dispusieron a tocar las trompetas. Por lo tanto, entre el versículo 2 y el 6 tenemos una escena en el santuario celestial. Y esta escena dice que él ve el altar del incienso, el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. En el santuario terrenal estaba delante del arca. Y dice que vino un ángel con un incensario portátil. Esto que vemos acá arriba
este incensario de oro. ¿De dónde viene? ¿De dónde venía el sacerdote cuando entraba con el incensario? Venía del altar del sacrificio, porque tenía que tomar brasas del fuego de ese altar, depositarla adentro de este incensario y allí depositar algunos puñados de incienso, que eran distintas plantas aromáticas que las hojas o las flores eran secas, eran convertidas en polvo y se tiraban allí en esas brasas, y al quemarse subía el humo grato de ese aroma que daba un buen aroma a un ambiente, a un hogar. Era muy común, es como equivalente al desodorante ambiental de hoy en día. Entonces era común en las casas, más que nada en las casas donde había gente de recursos, pero acá Dios pidió que también hubiera un altar del incienso, un altar donde quemar incienso continuamente, tarde y mañana, y a la vez había un incensario portátil donde el sumo sacerdote tomaba brasas del altar del sacrificio y las quemaba acá. Ahora, cada vez que subía el humo del incienso, 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde, que eran los momentos cuando el sumo sacerdote quemaba incienso, en el atrio, afuera, los sacerdotes comunes estaban realizando el sacrificio del cordero matutino y vespertino. Entonces había un sacrificio continuo en el altar del sacrificio, en el atrio, realizado por los sacerdotes, y había un incienso que era quemado en el altar del incienso, adentro del lugar santo, que era realizado por el sumo sacerdote, en los mismos horarios. Entonces, el humo del incienso subía junto con el humo del holocausto a la presencia de Dios, los 2 altares. Y nosotros vemos que esto tiene íntima relación con el 5.º sello que habíamos leído, porque dice que en el 5.º sello las almas de todos los que fueron decapitados por causa de la palabra de Dios en el tiempo del Imperio Romano y en el tiempo de Roma papal estaban al pie del altar del sacrificio o debajo del altar del sacrificio. Eso significa, ¿verdad?, que del altar del atrio es donde viene el ángel, ¿verdad?, con el incensario portátil, con brasas de ese altar. Hay un vínculo, un nexo de los 2 altares que se operaba en ambos en forma conjunta. Por otro lado, nosotros vemos que allí los mártires están clamando a Dios por venganza. Y acá vemos que el ángel, además del incienso y la brasa, dice que trae las oraciones de los santos. Y dice que el humo del incienso con las oraciones de los santos son ofrecidas ante Dios para que Dios dé una respuesta a estas oraciones. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿dónde tenemos a los santos de Dios orando o clamando? En el 5.º sello. El sello donde los mártires están clamando a Dios que vengue su sangre de aquellos reinos que han perseguido y dado muerte a los santos. Por lo tanto, las trompetas tienen que dar una respuesta histórica, juicios que afectaron al Imperio Romano, a Roma papal, en la historia, pero también las trompetas tienen que mostrar el juicio final contra estos poderes opresores en el tiempo del fin. Vamos a avanzar. Bueno, esto ya lo teníamos allí. Vamos a pasar esto. Vamos a preguntarle a Ellen de White un poco, no necesariamente de las trompetas todavía, pero le vamos a preguntar contra quiénes debían caer estos juicios, quiénes debían ser los blancos de estos juicios, quiénes son los enemigos del pueblo de Dios. Ella tiene varias citas interesantes, yo puse aquí solo algunas que dicen más o menos lo mismo, pero coloqué pedacitos de varias para que ustedes se dan cuenta que esto es muy recurrente en su escrito. Ella dice, por ejemplo, acá en esta primera cita, las cosas reveladas a Daniel fueron complementadas luego por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. Revelación que dio luz adicional sobre los temas que trató con Daniel. Ambos libros se relacionan con los mismos temas. O sea, nosotros debemos encontrar en Apocalipsis reinos diferentes
a los reinos que se presentan en Daniel? Por ejemplo, si Daniel habla de los 4 imperios mundiales y un cuerno pequeño, debemos entender que en Apocalipsis hay, por ejemplo, ahora está hablando de China, de la India, de Sudáfrica, o serán los mismos reinos de allá. Después otra cita dice en el Apocalipsis está el complemento del libro de Daniel. Las visiones de Juan corroboran las de Daniel y arrojan mucha luz adicional sobre los temas allí introducidos. Lo que le fue revelado a Daniel fue complementado más tarde con la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. En fin, hay varias citas que dicen lo mismo. Avanzo. Entonces, ¿quiénes son los enemigos del pueblo de Dios en las profecías de Daniel? Miren, primero tenemos que Babilonia oprimió al pueblo de Dios, lo llevó cautivo. Después el pueblo de Dios estuvo dominado por el imperio medo-persa, luego por el imperio greco-macedónico o el imperio griego, después por Roma imperial y finalmente por los reinos divididos y el papado, representado ahí en Daniel 2 por los pies de hierro y barro, en Daniel 7 por los cuernos y el cuerno pequeño. Luego tenemos un juicio final y el reino eterno de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios en la era cristiana? Babilonia no, Medo-Persia tampoco, Grecia tampoco, porque ya eran pasados para Juan. Juan recibe la revelación en tiempo del Imperio Romano. De manera que las trompetas no pueden ser juicios que afecten a Babilonia o a Medo-Persia, por ejemplo. Entonces los enemigos del pueblo de Dios en la era cristiana son Roma imperial, anunciado en Daniel 4 veces en las 4 secuencias, y después los reinos divididos junto con el papado. Aquí nosotros deberíamos encontrar a los enemigos del pueblo de Dios en la era cristiana, y no otros. Y Daniel nos dice que el cuerno pequeño duraría hasta el fin del mundo y será destruido, aunque no por mano humana. Por lo tanto, desde el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis en el Imperio Romano hasta el fin del mundo, solamente habría 2 enemigos del pueblo de Dios, Roma imperial y Roma papal. Con la característica de Roma papal tiene 2 periodos, un periodo de supremacía de 1260 años, luego una herida de muerte, pero un nuevo periodo de supremacía cuando resucite y dicte un decreto de muerte y haya una nueva persecución. De manera que las trompetas tienen que afectar a estos reinos. Seguramente ustedes han escuchado interpretaciones que algunas piensan que la trompeta primera afecta a Jerusalén, pero Jerusalén no aparece en la lista de bestias de enemigos del pueblo de Dios. Otros dicen que las trompetas van a afectar al Imperio Otomano o al Imperio Bizantino, pero yo les pregunto, ¿alguno de las bestias de Daniel o de Apocalipsis es el Imperio Bizantino o el Imperio Otomano? La verdad es que no. Entonces no entran en la profecía. ¿Cuántos blancos de juicio hay en las 7 trompetas? Veamos, miren. Están divididas en 4 y en 3. ¿Por qué? Por el águila. Las 4 primeras están en los versículos 7 al 12. No las vamos a leer, pero solamente quiero mostrarles, a ver, estoy buscando acá en la Biblia, en el capítulo 8. Busquemos el capítulo 8, si lo podemos tener allí. Las 4 primeras trompetas son muy breves, están desde el versículo 7 hasta el versículo 12. El versículo 7, solo leo el comienzo. Dice, el primer ángel tocó la trompeta. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta. Y esperaríamos que después el quinto ángel toque la trompeta. Pero antes de eso está el versículo 13, que voy a pedirle al pastor si lo puede leer. Capítulo 8, versículo 13. Dice así, hermano. Versículo 13. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles! Ya.
Entonces, fíjense que lo normal sería que tocara el primer ángel, tocara el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y allí están los 7 toques de trompeta. Pero lo que tenemos es que toca el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y dice que ve un águila volar por en medio del cielo, que anuncia las últimas 3 y le llama ayes. Y dice, ay, a causa de los 3 trompetas que faltan todavía por tocar. Por lo tanto, la quinta, sexta y séptima trompeta son llamadas ayes, los 3 ayes. Y el águila hace un alto, ¿verdad? Hay una interrupción entre el bloque de las 4 primeras que vienen juntas y las 3 últimas que vienen juntas, y son, ¿verdad?, distintas a las 4 primeras, son más largas. Si nosotros leemos el capítulo 9 hasta el 11, son más extensas que las 4 primeras, que son muy breves, y al mismo tiempo, ¿verdad?, vemos estos 2 bloques que están diciendo que son 2 los enemigos del pueblo de Dios en la era cristiana. Y efectivamente hay 2 enemigos que el pueblo de Dios ha tenido en la era cristiana, y son los que han provocado la muerte de los mártires. Primero, habíamos mostrado que era Roma imperial, desde el tiempo de Juan hasta el siglo V, que Roma mató muchos cristianos. Hubo algunos emperadores que decidieron acabar con el cristianismo, como Decio y Valeriano, y luego otros emperadores que corrompieron el cristianismo, como Constantino y Teodosio I el Grande. Entonces, el peor enemigo que tuvo el cristianismo en los 5 primeros siglos fue el Imperio Romano, pero después que el Imperio Romano cayó, es el papado, el otro enemigo, el gran enemigo del pueblo de Dios por 1260 días, y lo será otra vez en un tiempo cercano. Y justamente las trompetas, aunque son 7, no son 7 ininterrumpidas, son 4 ininterrumpidas, pero luego hay un alto, porque aparece un águila que detiene la secuencia antes que el quinto toque y anuncia las últimas 3 llamándole ayes, y la palabra ay significa que son peores, ¿sí? Son juicios más duros, porque el enemigo es un enemigo peor, y al mismo tiempo que los paganos persigan a los cristianos no nos extraña, pero acá son los mismos cristianos que persiguen a los cristianos. Algunas Biblias dicen ángel, pero los manuscritos griegos más antiguos dicen águila. Y es interesante porque el águila es un símbolo divino en la Biblia, y vemos que Génesis comienza cuando habla un animal, una serpiente, que es símbolo satánico, y Apocalipsis termina cuando habla un águila, un animal, pero es un símbolo divino. Vamos a ver entonces. De los 3 últimos ayes, o las 3 últimas trompetas, vemos que también hay una transición, una segunda transición. Después de la quinta y la sexta, hay otro interludio, podríamos decir, un ángel con un librito que es dulce y amargo, y 2 testigos, separando la séptima de las 2 primeras. Por lo tanto, podríamos decir que las 4 primeras trompetas son los juicios contra el Imperio Romano, que cae en el siglo V. La quinta y la sexta son juicios contra Roma papal durante los 1260 años, que cae en el año 1798. Y la última es el juicio final contra este poder opresor, que caerá cuando se termine la gracia. Bueno. Y bueno, ¿quiénes son los enemigos del pueblo de Dios en el Apocalipsis? También tenemos que el dragón es el diablo, pero también representa a Roma imperial, pero este mismo dragón persigue por 1260 años, por lo tanto también representa a Roma papal, y también perseguirá al remanente en el tiempo del fin, por lo tanto representa a Roma resucitada. Y lo mismo vemos en el capítulo 13 y en otras partes. ¿Qué significan las 4 primeras trompetas? Vamos a... las 4 primeras trompetas. Quizá lo leemos rápido, pastor, si lee el versículo 7 al 12. Vamos a decir muy poco de las trompetas porque queremos dedicarnos más a las últimas, que son más amplias y tienen que ver con nuestra historia, con nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 8 del 7 al 12, 7 al ¿no? 12. Uh-huh. Ya. El primer ángel tocó la trompeta,
Y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de las estrellas es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se volvieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Ya, pastor, me dicen acá un grupo de hermanos que yo lo instruyo si puede mandar el link de YouTube o de Facebook a mi WhatsApp para yo compartírselos, para ellos también poder escuchar el tema. Ya, hermano. Si lo puede hacer en algún minuto. Bueno, Listo. Y comentamos entonces esto de las 4 primeras trompetas. Fíjense ustedes que la primera, cuando el ángel toca la trompeta, comienza a caer una plaga de granizo, y nos recuerda la 7ª plaga que cayó sobre Egipto, una plaga de granizo. Pero este granizo era raro, porque era granizo y fuego mezclado con sangre. Y dice que este granizo con fuego provocó digamos que se quemara la tercera parte de la hierba. La segunda trompeta, cuando fue tocada, dice que ve que también del cielo cae, en este tiempo, no cae del cielo, sí, cae como una gran montaña ardiendo. Una gran montaña es precipitada en el mar. Y cuando la montaña cae al mar, dice que se quemó la tercera parte de las naves del mar, y murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en el mar. Así que la primera cae granizo, quema hierba en la tierra. La segunda, una montaña cae al mar, mata animales del mar y también naves del mar. La tercera cae un meteorito, una estrella, ¿verdad? Una estrella que afecta a los ríos y las fuentes de las aguas. Esta estrella se llama Ajenjo, y dice que la tercera parte de los ríos y fuentes de agua se transforman en amargas, y muere la tercera parte de los seres vivos de los ríos y de las aguas dulces. Y la cuarta trompeta, cuando suena, dice que es herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, para que una tercera parte del día y una tercera parte de la noche estén tinieblas. Entonces podemos ver que la primera afecta a la tierra, la segunda al mar, la tercera las aguas dulces, ríos y fuentes de agua, y la cuarta los astros, sol, luna y estrellas. Esto nos recuerda un poco la secuencia de la semana de la creación. En mi libro de las trompetas yo hago un paralelo, ahí pongo un cuadro. Pero esto está hablando de que el hábitat está siendo destruido. Ahora nosotros tenemos dos opciones para interpretarlo. Una opción es que nosotros tomemos el lenguaje literal. Entonces significa que en algún momento de la historia caería contra el Imperio Romano una plaga de granizos y quemaría la vegetación, no entera, sino una tercera parte, si lo tomamos literal. Vendría otro juicio en el cual una montaña ardiendo se precipitaría en el mar, algo así como un volcán, ¿verdad? Un volcán que está a la orilla de un mar y revienta y muere la tercera parte de los peces del mar, y también la tercera parte de los barcos son quemados. La tercera, si la tomamos literal, sería un meteorito, una estrella que cae a los ríos y la fuente de las aguas. La verdad es que un meteorito puede caer en un lugar específico, pero que caiga en todos los ríos y fuentes de las aguas dulces es difícil. Se transforman en amargas, que también es, digamos, no es normal que un meteorito transforme las aguas en amargas. Y dice que muere la tercera parte de los peces de los ríos
porque las aguas se tornan amargas. La cuarta, si la tomamos literal, podría ser un eclipse solar y lunar que afecta al Sol, la Luna y la estrella, algo extraño, ¿verdad? Pero lo más extraño es que solamente se oscurecería una tercera parte del Sol y una tercera parte de la Luna, y durante el día una tercera parte del día estaría oscura y lo mismo de la noche. Una opción es tomarlo literal, ¿verdad? Y otra opción sería tomarlo de forma simbólica. Cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que el contexto simbólico, vemos también que Apocalipsis es un libro simbólico, y vemos que en estas trompetas se utiliza mucho la palabra como o semejante. Vi como una montaña ardiendo, como una estrella que ardía, que cayó, como o semejante a. Esto nos quiere decir que el lenguaje no es literal. Juan está describiendo símbolos con algo parecido a lo que él conoce. Y si nosotros lo interpretamos de forma simbólica, permiso, yo voy a apagar una estufa que tengo acá. Si lo interpretamos de forma simbólica, entonces debiéramos buscar en el Antiguo Testamento qué simboliza una plaga de granizos. Tenemos plaga de granizo literal en Egipto, pero en forma simbólica tenemos en Ezequiel capítulo 38-39 que los ejércitos enemigos son simbolizados por una plaga de granizo y fuego que cae y destruye a los ejércitos que están atacando. Entonces el granizo es utilizado como un símbolo de ejércitos destructores. También nosotros tenemos en cuanto a la segunda trompeta, que es una montaña ardiendo, que en fuego, que se precipita al mar. Tenemos también en Isaías y en otros textos que una montaña ardiendo representa también a un imperio o un reino que atacará y destruirá a otro. La tercera, que es una estrella ardiendo que cae en los ríos, ¿verdad? Y produce muerte y amargura. Una estrella siempre es símbolo de un líder. El rey de Babilonia es representado por una estrella. Varios líderes son representados por estrella. Incluso el Mesías es representado como una estrella en el libro de Números 22. Y también vemos que las estrellas pueden representar incluso a Satanás, la estrella de la mañana. Por lo tanto, esta estrella que cae representa también un líder, un general que viene para atacar o para destruir a este imperio. Y la cuarta, el oscurecimiento del sol, la luna y de las estrellas. Nosotros tenemos un paralelo muy similar allí en Ezequiel, cuando habla del faraón de Egipto, y dice que la muerte de Faraón significa el oscurecimiento del sol, de la luna y de las estrellas, a quien Faraón adoraba. Este lenguaje simbólico nos dice que estas 4 primeras trompetas están representando a través de distintas figuras ejércitos invasores que vendrían contra el Imperio Romano. Y nosotros ahora tenemos que preguntar a la historia si realmente hubo ejércitos invasores que terminaron con el Imperio Romano. Porque en el caso de los imperios anteriores, no fueron ejércitos diferentes, sino que fue otro imperio que se enfrentó a este imperio y lo venció. Por ejemplo, el imperio babilónico fue destruido por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue destruido por el imperio griego. El imperio griego fue destruido por el imperio romano. Pero aquí está hablando de 4 juicios o 4 ejércitos invasores que acabarían con Roma. Veamos qué encontramos en la historia. Bueno, ahí tenemos lo que habíamos mencionado. Tenemos que hubo unos 20 reinos diferentes que atacaron al Imperio Romano, lo invadieron de distintas formas, pero los 4 que hicieron que Roma cayera fueron justamente 4, y estos 4, además de debilitar al imperio, saquearon la capital, Roma, algo que no había sucedido en la historia de Roma desde que Roma se había fundado como 1000 años antes. Entonces solamente 4 reinos saquearon la ciudad de Roma, solamente 4 reinos tuvieron el poder de haber acabado con Roma. Alarico, que lideraba a los visigodos,
fue el que comenzó a atacar a Roma desde el año 395, una fecha tremendamente significativa para la profecía. Los visigodos, los vándalos y los érulos son las tres tribus arrianas que debían ser arrancadas después en el tiempo del Cuerno Pequeño, porque estas fueron las que provocaron la caída. Ellos se establecieron en el territorio del Imperio Romano, y los hunos que invadieron a Roma, ellos no se establecieron porque a la muerte de Atila, el líder, ellos se regresaron a su tierra, en Asia. El año 395 es significativo porque es el año cuando muere Teodosio I el Grande, el que fundó el catolicismo y creó el papado fue Constantino, y él dio el primer decreto dominical. Pero el que convirtió el Imperio Romano en Imperio Católico romano, fue Teodosio I el Grande en el año 380, con el decreto de Tesalónica. Fue Teodosio el que condenó al paganismo y al arrianismo. Por lo tanto, es muy significativa la fecha de su muerte, y Teodosio también hizo un pacto con los visigodos, pero cuando muere Teodosio, Alarico, el líder de los visigodos, comienza a atacar el imperio e incluso saqueó Roma en el año 410. Y él atacó por tierra. Él quemó muchos campos y justamente la primera trompeta afectaría a la tierra, en particular la vegetación. El segundo de estos reinos que viene después cronológicamente comienza en el 429 y son los vándalos, que ellos atacan a Roma por el mar. Ellos tienen flotas de guerra liderados por Genserico, y justamente la segunda trompeta es un reino que ataca por el mar. La tercera anuncia a los hunos, que cronológicamente vienen después, desde el año 434, y los hunos atacan por los ríos. Las guerras de ellos contra el Imperio Romano, contra las legiones romanas, son en los ríos. Y tanto los visigodos como los vándalos y los hunos también saquearon Roma. Y en cuarto lugar viene desde el año 476 los érulos, que ellos, liderados por Odoacro, saquearon Roma, y no solo eso, sino que provocaron la caída definitiva del Imperio Romano en esta fecha. Entonces vemos que la historia exactamente, a pesar de haber muchos ejércitos que trataron de infiltrarse en el Imperio Romano, Roma guerreó contra varios de ellos, fueron 4 los que provocaron el golpe de muerte al Imperio Romano. Ahora, las últimas 3 trompetas o 3 ayes contra el papado. Yo quiero, antes de eso, que leamos el capítulo 8:13, ya lo leímos, ¿verdad? Donde el águila habla y anuncia los 3 últimos ayes. Y después de esto comienza a tocar el quinto ángel en el capítulo 9, pero fíjese usted en el versículo 12, y voy a pedirle al pastor que lea el versículo 12, capítulo 9, versículo 12. Dice así: el primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. Ya, entonces dice acá que el primer ay pasó, pero faltan 2 ayes después de esto. Y estos 2 ayes, ¿verdad? Son la sexta y séptima trompeta. Por lo tanto, la quinta trompeta es el primer ay y va desde el capítulo 9:1 hasta el versículo 11, del 1 al 11. Y el 12, el águila vuelve a hablar, dice: pasó el primer ay, pero quedan 2. Inmediatamente en el versículo 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta. O sea, aquí tenemos el comienzo de la sexta trompeta, que se llama también el segundo ay. Pero fíjense que el águila vuelve a hablar cuando termina la sexta trompeta. Pastor, por favor, capítulo 11, versículo 14. Apocalipsis 11:14 dice: el segundo ay pasó, he aquí que el tercer ay viene pronto. Gracias. Inmediatamente el 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces la quinta trompeta, fíjense que son mucho más largas que las 4 primeras. La quinta trompeta
es del capítulo 9, 1 al 11. En el 12 el águila avisa que terminó el primer ay y faltan 2. En el capítulo 9, 13 comienza el segundo ay, que es la sexta trompeta, y termina en el capítulo 11, 13. Y en el 11, 14 el águila anuncia que falta un ay, el último, e inmediatamente se toca la séptima trompeta. Y significa que la trompeta más larga es la sexta, porque abarca parte del capítulo 9, desde el versículo 15 hasta el versículo 21, me parece que tiene versículos. Abarca el capítulo 10 completo, del versículo 1 al 11, y después el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Entonces fíjense, capítulo 9, 10 y 11, que solamente es la sexta trompeta. ¿Y sabían ustedes que Elena de White no explicó las 7 trompetas, pero la trompeta de la cual más se escribió es de la sexta? Porque Elena de White explica el capítulo 10 en detalles. Ella dice que el capítulo 10, cuando el ángel desciende con el librito dulce y amargo, dice que este descenso ocurre en 1798. Y que este librito dulce y amargo es el libro de Daniel, que fue devorado por nuestros pioneros y muchos cristianos más alrededor del mundo, y lo llevó finalmente a la experiencia dulce y amarga que experimenta Juan en forma simbólica y que representaría el chasco de 1844. Y después en el capítulo 11, ella dice que la bestia del abismo es Francia, que se declara atea al final de los 1260 años, y además de la herida de muerte también queman las Biblias, y ella continúa describiendo los eventos allí. Entonces tenemos mucha más luz para la sexta trompeta que para cualquier otra. Pero vamos a ver algo de la quinta. La quinta trompeta, fíjense, en el capítulo 9, no vamos a leer toda la quinta trompeta ni la sexta porque son muy largas, pero vamos a pedirle al pastor que nos lea el capítulo 9 desde el 1. A ver, leamos hasta el 6 y lo demás lo resumimos. A ver, pastor. Muy bien, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Gracias, pastor. Bueno, fíjense ustedes que aquí dice que cuando el ángel toca la quinta trompeta, cae una estrella otra vez. Esta estrella no tiene nombre como la primera, y no cae sobre los ríos, sino que esta estrella cae cae al foso del abismo. Y dice que esta estrella tiene una llave, o le es dada una llave, la llave del pozo del abismo, y lo abre. Y cuando lo abre, sale humo de ese foso, humo en tanta cantidad que oscureció el sol. Y de ese humo brota una plaga de langostas, una manga de langostas en enorme cantidad, pero dice que estas langostas, a diferencia de las langostas literales, ustedes saben que las langostas atacan la vegetación. Ellas pasan por un campo y se comen todo, no solamente los frutos y las semillas, sino también las hojas y los tallos. Dejan todo pelado, literalmente. Entonces una plaga de langosta significa morirse de hambre, significa perder toda la cosecha, todo lo que se almacenó.
Pero estas langostas, a diferencia de las langostas literales, dice que ellas se les prohíbe comer vegetación. O sea, no son vegetarianas, sino que se les da la orden de dañar a los hombres y deben atormentarlos, especialmente por 5 meses. Pero a los apóstatas, a los que no tienen el sello de Dios. Y dice que estas langostas tenían cola como cola de escorpión. Y dice que el aguijón de la cola produce un dolor tan grande que dice que los hombres, cuando son picados por estas escorpiones, solo desean morir, pero la muerte huye de ellos. Y dice que a estas langostas con cola de escorpión se le ordena atormentar a los hombres, pero no matarlos, deben dejarlos vivos, pero serán atormentados. Y luego describe la apariencia, dice que estas langostas, además de tener cola de escorpión, tienen dientes de león, cabello de mujer, cara de hombre, coraza de hierro, patas como de caballo. Son, ¿verdad? Claramente es un lenguaje simbólico, y dice que forman un gran ejército que atormenta a los apóstatas. Bueno, ¿qué simboliza este ejército de langostas? Ya nosotros tenemos evidencia en el libro de Jueces, capítulo 5, que dice que los madianitas del tiempo de Gedeón eran como un ejército de langostas que venían a atacar al pueblo de Israel. Tenemos el libro de Joel, bastante claro, ¿verdad?, que dice que Dios enviaría ejércitos destructores contra Judá por causa de su apostasía. Y dice que su ejército sería un ejército de langostas con dientes de león, que no perdonarían, ¿verdad?, a nadie. Entonces las langostas en el Antiguo Testamento representan ejércitos invasores. Ahora, es interesante que de todos los insectos, según los entomólogos, que son los especialistas en insectos, dicen que el insecto que tiene los dientes más duros en toda la creación son las langostas. Ellas pueden morder cualquier cosa. Como les digo, no solamente comían frutos, sino hasta los tallos y las cortezas. En mi libro tengo una foto de una higuera, 15 minutos antes de que pasara una manga de langosta, grande, floreciente, y 15 minutos después que está solo el tronco. Se comieron todo. Y las langostas logran reunir tanta cantidad de individuos que son literalmente millones de langostas las que surcan el cielo cuando viene una manga de langosta, al punto de que oscurecen el sol. Eso ocurría en las tierras bíblicas, y todavía ocurre ocasionalmente que las langostas, cuando pasan por un campo, oscurecen el sol por la cantidad de langostas que son. Esto significa que o representa a un ejército innumerable, como las langostas, crueles, torturadores, pero que no destruirían al papado, sino lo atormentarían. Entonces, como ya definimos que los blancos de los juicios de la langosta son los enemigos del pueblo de Dios, porque las trompetas son tocadas como respuesta a las oraciones de los santos que piden venganza de los asesinos, de los inquisidores y perseguidores. Por lo tanto, los juicios afectan al Imperio Romano, las 4 primeras, y a Roma papal, la quinta, sexta y séptima, que son llamadas ayes. Y si nos preguntamos esto que tenemos acá, ¿quién invadió durante casi toda su existencia de los 1260 años al papado, atormentándolo pero sin destruirlo? Hay una sola respuesta que nos da la historia: el imperio musulmán. Los musulmanes que surgen en Arabia Saudita, bueno, en esta región, lograron conquistar todo lo que fue el Imperio Romano. Y fíjense ustedes que el papado, o Italia, la península itálica y la península griega acá, es lo único que está libre. Y en este tiempo, este mapa es del año 750 después de Cristo, en plena supremacía papal. Generalmente nosotros decimos que desde el año 538 en adelante el papado era soberano, y claro, era soberano en Europa, en este sector
pero fíjense que estaba rodeado por un imperio mucho más grande y más poderoso que ellos. Acá también está parte del imperio bizantino, todavía es vivo, pero llegó el momento en que los musulmanes conquistaron esto y conquistaron esto, perdón, y Roma quedó aislada. Los musulmanes conquistaron en esta forma, siguieron exactamente el mismo recorrido que las langostas. Las langostas se reproducían en el desierto de Arabia y luego cuando ya desarrollaban alas y volaban por todo el norte de África, después daban la vuelta subiendo por España, invadían España y parte de Europa y las islas. Todo este territorio era el que ocupaba las langostas literales y la ocuparon los ejércitos musulmanes. Ahora, los musulmanes conquistaron España y Portugal y parte de Francia durante 8 siglos. Fíjense ustedes que los musulmanes fueron dueños de España hasta el año 1492, que es el año cuando Cristóbal Colón descubrió América. O sea, en el mismo año que los europeos lograron expulsar a los musulmanes de España, es el año cuando recién se descubre América. Por lo tanto, tuvieron mucha influencia sobre España y por eso nuestra cultura tiene también bastante del árabe. Ahora, cuando en el 1492 expulsaron a los musulmanes de España, en el 1453, poco antes, los musulmanes habían conquistado el Imperio Bizantino. O sea, si primero ocuparon en la parte occidental de Roma, los territorios occidentales vecinos, desde el 1453 ocuparon los territorios orientales y otra vez Roma quedó atormentada hasta el fin de su historia. En 1798 los musulmanes estuvieron rodeando. Estas flechas que ustedes ven acá son flechas de invasores árabes, piratas, que saquean las islas del Mediterráneo y las costas de las naciones católicas. Entonces el catolicismo se acorraló en este sector de Europa y, como digo, fue invadido permanentemente durante todo el periodo de la supremacía papal. Ahora, dice allí que estas langostas deben invadir, atormentar especialmente 5 meses. Yo les muestro primero este mapa, que lo saqué del libro del historiador adventista Maxwell, donde muestra un mapa de la influencia del Islam y otro mapa de la influencia de las langostas literales, o al revés, ¿verdad? Las langostas, el radio de acción, y los musulmanes, y el mismo. Aquí está la higuera que yo les había mostrado, la aumenté de tamaño y todo, pero igual se ve que quedó sin ninguna hoja y sin ningún fruto. Bueno, hubo 5 meses en los cuales, digamos, produjeron el mayor tormento sobre el papado. Si nosotros buscamos en la historia del papado, cuál fue el tiempo en que fueron más atormentados, fue justamente desde el año 814 al año 964, después de Cristo, obviamente. Y si nosotros sacamos la cuenta, 964 menos 814, tenemos exactamente 150 años. ¿Qué pasó en este tiempo? Antes del 814, del 538 en adelante, el papado comenzó a ascender. Era un cuerno pequeño que creció mucho. Comenzó a crecer cada vez más poder hasta tener una autoridad inigualable. Fue más grande que los otros cuernos. Y cuando los musulmanes, digamos, invadieron España, lograron penetrar España hasta que Carlos Martel, el rey de Francia, frenó a los musulmanes cuando ellos ya habían planificado tomar el Vaticano y acabar con Roma. La profecía decía que ellos debían atormentarlo, pero no matarlo. Roma debía permanecer vivo todavía. Y no lograron penetrar a Roma, se mantuvieron allí. Y los reyes que vinieron después de Carlos Martel fueron reyes poderosos que lograron mantener a salvo al papado. El más poderoso de todos se llamó Carlomagno, que no es el mismo griego de Alejandro Magno, este es Carlomagno, y se le llamó emperador porque reinó sobre parte de España, Francia, Alemania y otros territorios. Y él, este rey más poderoso de Europa,
fue el más católico. Él juró que con su vida, con sus bienes, con sus ejércitos, con su oro, iba a vivir para proteger al papado. Pero él murió en enero del año 814 y apenas murió, los musulmanes saquearon el Vaticano y conquistaron el sur. Aquí les muestro el mismo mapa. Todas las islas del Mediterráneo se transformaron en islas musulmanas. Toda la parte sur de Italia se transformó en musulmán. Toda la parte norte de Italia en musulmán. Las costas en musulmán. Y Roma papal quedó como una isla en medio del poder musulmán. Ellos podrían haber acabado con el papado si hubieran querido, solo que la profecía dice que no debían destruirlo, solo atormentarlo. Y este tormento fue tan grande en esta fecha y coincidió con la época de mayor corrupción, cuando los papas eran verdaderos, digamos, monstruos sexuales. Contra todo, habían homosexuales, habían zoofilia, todas las perversiones que ustedes pueden imaginar eran comunes. De hecho, en el Vaticano vivían rameras de tiempo completo. Varias de ellas tuvieron hijos con los papas y envenenaron al papa anterior para dejar a su hijo como el próximo papa. Entonces muchos papas fueron hijos de ramera en ese periodo. En ese periodo incluso una mujer se proclamó papa, Juana la Papista, que fue descubierta cuando dio a luz en una procesión. En ese tiempo estuvo el papa endemoniado, que se le llamó, que era un papa que practicaba el satanismo. Él no se declaraba cristiano, sino satanista, adoraba a Satanás, y en fin, otras tantas cosas que ustedes no se imaginan que los santos padres hicieron en ese periodo. Fue el periodo de mayor corrupción, y al mismo tiempo fueron los juicios más duros contra el papado, al punto de que la historia está llena de clamores y de lamentos, no solo del papado, sino del catolicismo en general. Ellos decían, vamos a perecer. Pero la verdad es que no perecieron porque el Señor permitió que siguieran existiendo. Las langostas solo debían atormentar. Y en el año 962, 2 años antes de esta fecha, el Papa corona como nuevo emperador alemán a Otón I el Grande. Y Otón I el Grande fue un rey tan poderoso y tan bélico que se le llamó el segundo Carlomagno. Él logró unificar casi todos los territorios europeos bajo su poder, y él fue más católico todavía que Carlomagno. Y él dedicó su vida, sus bienes y sus ejércitos para proteger al Papa. Y a pesar de que fue coronado en 962 en Roma, él volvió a Alemania y en el camino se enteró que el rey de Italia expulsó al Papa del Vaticano. Entonces él volvió y en el año 964 peleó para defender al Papa, venció al rey de Italia y dejó al Papa en su lugar. Después de 150 años que nadie peleaba en favor del Papa para salvarlo, aparece un rey, Otón I el Grande, el segundo Carlomagno, que salva al Vaticano. Y después del 964, Otón I el Grande recuperó, si yo les muestro acá el mapa, recuperó toda Italia, la limpió. Venció a los musulmanes que vivían en el sur, en el norte y en las costas de Italia. Venció a los musulmanes de las islas y comenzó a expulsar a los musulmanes, y esto fue increciendo hasta que después fueron expulsados de España y así sucesivamente. Entonces el peor periodo fue desde enero del 814 hasta enero del 964, cuando Otón I el Grande le devuelve la corona al Papa que había sido destituido por el rey de Italia. Bueno, pero la sexta trompeta, que es la más larga, es interesante porque es la única trompeta en la cual se vuelve a mencionar el altar del incienso. Y eso nos muestra que todavía Cristo está en el lugar santo. Y como el paso del lugar santo al lugar santísimo es en 1844, significa que si la sexta trompeta viene después de la quinta y la quinta después de la cuarta y así sucesivamente, las trompetas efectivamente se cumplen a través de la historia del cristianismo. No son futuras,
no son después del tiempo de gracia como las plagas finales, las copas, sino que estas son plagas históricas. Ocurren por lo menos las 6 primeras dentro del tiempo de gracia. Veamos entonces, pastor, el capítulo 9, versículo, vamos a leer versículo 13, capítulo 9, versículo 13 hasta el 16. Leamos esos versículos. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Gracias. Bueno, entonces cuando el ángel toca la sexta trompeta, fíjense ustedes que todos los anteriores ángeles tocaron su trompeta y se acabó su trabajo. Pero este ángel tocó la trompeta y hubo una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, aquí, que le habló al ángel y le dijo, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y cuando desató los 4 ángeles, apareció un ejército de 200 millones y se le dio la orden de provocar una herida de muerte contra el reino que se asienta sobre las aguas del Éufrates. Dice que se le dio la orden de matarlo. Si en la quinta trompeta hubo un ejército innumerable que se le dio la orden de atormentar al papado pero no matarlo, ahora este ejército innumerable que describe acá debe provocar su muerte, debe matarlo. Esa es la orden. Y dice que estos caballos tenían cabeza de león y de su hocico disparaban fuego y su cola era de serpiente y su hocico era venenoso porque provocaban una mordida mortal. O sea, ahora se está hablando de la muerte de este poder. Y dice que los 4 ángeles que están atados sobre el Éufrates, que todavía permiten que el imperio que se asienta sobre las aguas del Éufrates esté vivo, ahora deben ser desatados para permitir que los ejércitos invasores destruyan el reino del Éufrates. Yo les pregunto, y bueno, yo sé que ustedes están viendo, pero no pueden hablarme en forma directa, pero les pregunto, ¿qué simboliza el Éufrates en la Biblia? ¿Qué reino fue edificado sobre las aguas del Éufrates? Y yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Babilonia. Ahora, ¿el Éufrates tuvo alguna importancia en la caída de la Babilonia histórica? Por supuesto. La Biblia y la historia nos dicen que Ciro destruyó Babilonia, o más bien conquistó Babilonia, después que secó las aguas del Éufrates. Y ahora dice que los 4 ángeles que protegen, mantienen con vida a ese imperio, debían ser desatados y debían ser soltados 200 millones de soldados con la orden de matar, destruir a ese reino que está sobre el Éufrates. Veamos en Apocalipsis 17:15 quién está sentado sobre las aguas del Éufrates. A ver, pastor, 17:15. Apocalipsis 17, versículo 15 dice, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Quién está sentado sobre las aguas del Éufrates? Es la ramera. ¿Y cómo se llama? Versículo 6. 17:6. 17:6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces el 7, a ver. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. El 5 debe ser. Debe ser el 5. Ah, sí, el 5, hermano. Quiero ver el nombre de la ramera. Sí, en su frente tenía un nombre, escrito un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis, quien se sienta sobre las aguas del Éufrates es Babilonia, representada por una ramera,
que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires. Y se acuerdan ustedes que las trompetas son una respuesta a los clamores de los mártires que fueron asesinados. ¿Quién fue la responsable de la sangre de los mártires? Babilonia. Entonces, por fin, la sexta trompeta provoca la muerte de Babilonia. ¿En qué fecha fue esa herida de muerte? Según la historia. La historia nos dice que la herida de muerte sobre Babilonia, la Babilonia del Apocalipsis, ¿verdad? No la literal, fue en 1798. Miren, yo tengo acá una estructura que descubrió el doctor Eckhard Miller, esto está en su tesis doctoral. Él descubre, y lo tengo, pensé que lo tenía en castellano también. Bueno, estos versículos 15 y 16 dice, hay un mandato y después una realización del mandato, un cumplimiento. Dice, lison tus tésaras angelus, que significa desata a los 4 ángeles. Luego después del mandato hay un participio, los que están atados. Desata a los 4 ángeles, los que están atados, y después una frase que tiene una preposición y que denota un lugar sobre el gran río Éufrates. Y luego está la realización, el cumplimiento de esto, dice, y fueron desatados los 4 ángeles. Desata a los 4 ángeles y fueron desatados los 4 ángeles. Los que han estado preparados, un participio. Los que han estado atados, y aquí los que han estado preparados. Y también una frase preposicional, pero que no denota lugar sino tiempo. Han estado preparados para la hora, y día, y mes, y año. Entonces, esta estructura literaria muestra que la labor de estos ángeles que han estado atados y al mismo tiempo preparados, ¿verdad?, para actuar en un lugar específico sobre el río Éufrates y en un tiempo específico, en la hora, día, mes y año señalada, ¿verdad?, está apuntando a una fecha histórica en la cual el papado recibiría una herida de muerte. Y eso sabemos que es en el año 1798. Bueno, y después, en la misma sexta trompeta, vamos a usar un segundo texto para corroborar esto. Fíjense que estos jinetes, estos caballos, disparaban fuego, humo y azufre de sus bocas para matar a estos enemigos. Y sabemos nosotros que las guerras francesas provocaron muerte de millones de personas que eran los que apoyaban al papado, los reinos católicos. No solamente en Europa, sino en América se provocó la liberación de las colonias, etc. Pero después de esta masacre, fíjense lo que dice el versículo 20, pastor, 9:20. Dice, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ya. Entonces dice que los que no fueron muertos con estas plagas allí en Babilonia, no dejaron de adorar a las imágenes de oro, plata, bronce, madera, piedra, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ese texto, por el tiempo no lo vamos a buscar, pero es una cita de Daniel capítulo 5, versículo 4 y 23, donde dice que la noche que cayó Babilonia, el rey de Babilonia se embriagó y tomó los vasos del templo de Jehová y adoró dioses de oro, de plata, de bronce, de madera y de piedra que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y por esa causa apareció una mano que escribió su sentencia final. Escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y esa misma noche cayó Babilonia, y el rey de Babilonia murió. Entonces, acá la sexta trompeta está citando esas palabras de Daniel que describen la causa moral de la muerte o la caída de Babilonia histórica, para hablar también de la causa moral de la caída de la Babilonia simbólica en 1798. Y si Babilonia cae en 1798, inmediatamente tenemos el capítulo 10, donde dice que desciende del cielo un ángel con un librito abierto. Ese librito abierto, Elena de White dice que se abre en 1798.
después de la caída de Roma papal. Ustedes pueden ver cómo el conflicto de los siglos está en armonía con esta interpretación, y esa experiencia de comer el libro y ser dulce en la boca, amargo en el vientre, está representando el chasco de 1844. Los dos testigos del capítulo 11 nos recuerda que los pioneros, los que pasaron esta experiencia, fueron liderados por dos testigos celestiales, que en este caso son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que los guiaron a toda verdad. Y finalmente tenemos la séptima trompeta en el versículo 15 en adelante. Vamos a leer 15 al 17, pastor. Apocalipsis capítulo 11, 15 al 17. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya. Bueno, la séptima trompeta dice que cuando es tocada, Cristo recibe el reino en el cielo. ¿Cuándo Cristo recibe el reino? Bueno, Elena de White lo dice. Yo voy a mostrar una cita de ella. Del conflicto de los siglos, dice, citando Daniel 7, 13 y 14, aquí que en la nube del cielo, uno como hijo de hombre, vino al anciano de días, y le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos, nación y lengua le sirvieron. Su señorío es eterno, que no será transitorio, y su reino no se corromperá. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el reino y la gloria, y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Elena de White dice que la séptima trompeta representa el momento cuando Cristo reciba el reino, que será a la conclusión de su obra de mediador, es decir, cuando se acabe la gracia. Significa que el año 2020 en el que estamos, está en la sexta trompeta todavía, porque la sexta trompeta comienza a sonar en 1798 con la herida de muerte y termina cuando acaba la gracia, cuando Cristo, todo el tiempo de gracia en el cual Cristo intercede por su pueblo y también por los pecadores para que se arrepientan, es sexta trompeta. Cuando suena la séptima es demasiado tarde. De hecho, en el capítulo 10 dice que el ángel que tiene el librito dulce y amargo, dice que cuando el séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, el plan de salvación se consumará. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos en la sexta trompeta, finalizando la sexta trompeta, y todavía estamos en tiempo de gracia. Cuando comienza a sonar la séptima, será demasiado tarde. Bueno, y acá tengo otra cita de Primero Escrito, página 279-280, donde Elena de White dice claramente que se le mostró en visión que la gracia acabará cuando Cristo termine el juicio investigador, se quite las vestimentas de sumo sacerdote y se vista como rey. Allí él recibirá el reino y el poderío le fueron dados a Jesús una vez que acabó la gracia. Dice, y Jesús iba a reinar como rey de reyes y señor de señores, y saldrá del lugar santísimo, ¿verdad? Se cambiarán las vestiduras de sacerdote a la vestidura de rey. Eso será cuando acabe el juicio investigador, cuando acabe la gracia, inmediatamente caen las 7 plagas, y vamos a ver lo que dice el capítulo 11, versículo 18. ¿Qué pasará cuando Cristo comience a reinar? Pastor, este es el último texto que vamos a leer. 11 y 18 dice: 11 y 18. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Ya. Entonces, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, ocurre primero
la coronación de Cristo en el santuario celestial. Se acaba la gracia. Cristo deja de interceder y se viste como rey. Pero dice que cuando Cristo es coronado en el cielo y todos los seres vivientes, los seres celestiales le adoran, en la tierra se airaron las naciones. Pero viene la ira de Dios. Luego el juicio a los muertos y finalmente el galardón a los santos. 4 eventos. Fíjense, ira de las naciones, ira de Dios, juicio a los muertos, impíos y el galardón a los santos. Curiosamente, Apocalipsis tiene 7 partes, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, y después está la ira de las naciones, los capítulos 12 al 14, donde dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra al remanente. Y las naciones son representadas por bestias con cabeza y cuernos, que todos lucharán y darán un decreto de muerte contra el remanente fiel, la ira de las naciones. Pero después de este evento, Apocalipsis 15 al 18 nos habla de la ira de Dios, porque dice en el 15:1 que los 7 ángeles recibieron 7 copas llenos de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia. Entonces las 7 plagas futuras son la ira de Dios. Pero después, capítulos 19 al 20, nos hablan del juicio final, donde viene un juicio para los impíos. Apocalipsis 20:12 dice que fueron resucitados fueron juzgados los muertos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Aquí dice que ha llegado la hora de que las naciones se airen, venga la ira de Dios y venga el juicio a los muertos. Y después dice Apocalipsis 21:22 que descenderá a la tierra la nueva Jerusalén, allí viviremos para siempre, y Cristo dice, he aquí mi galardón conmigo. Por lo tanto, la palabra galardón aparece solo allí y en la sexta trompeta, en la séptima trompeta. La séptima trompeta entonces está anunciando todos los eventos que vienen en el resto del Apocalipsis. Y el águila no vuelve para anunciar que el tercer ay pasó. Y es porque la séptima trompeta celebra el reino de Cristo por los siglos de los siglos, que no tiene fin. Y la frase de los siglos de la séptima trompeta vuelve a aparecer aquí en Apocalipsis 22:5, donde dice que los redimidos verán su rostro, su nombre estará en su frente y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces solo falta que suene la séptima trompeta, y la séptima trompeta traerá estos eventos, que es el cumplimiento de la segunda mitad del Apocalipsis, que son los momentos finales, y pronto estaremos con Cristo por la eternidad. Estamos en la sexta trompeta y bueno, tengo una cita más acá, una visión de Elena de White del sábado 5 de enero de 1849, donde dice que en el momento en que se acabó el tiempo de la gracia y Cristo dejó de interceder, dice, entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre todos los que rechazaron su verdad. Vi que la ira de las naciones, o la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos. Quiero volverlo al texto, bueno, aquí lo tengo en portugués, pero el 18 dice que las naciones se airaron, tu ira ha llegado, el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos. Y son las divisiones de acá. La ira de las naciones, la ira de Dios, el juicio a los impíos. Ella dice, vi en esta visión que la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que se seguían una a la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual nunca hubo, no había comenzado todavía. Y ustedes pueden leer, es un capítulo corto, en Primero Escrito, página 36-37, que se llama El fin del sellamiento, perdón, el sellamiento de los escogidos, y ella describe allí su visión de la séptima trompeta, y describe de esta manera estos eventos en una forma muy clara. No vamos a leerla. Allí tendríamos como un resumen. Las 4 primeras trompetas caen no en todo el periodo del Imperio Romano, sino en su segunda mitad, podríamos decir, desde el año 395, la última parte de la existencia, y terminan con la caída.
La quinta trompeta afecta al papado durante todo su periodo de supremacía, los 1260 años, pero causa un tormento especial sobre el papado en el periodo en el cual estaba surgiendo con más poder y era más corrupto, desde el 814 enero hasta enero del 964, y la quinta trompeta, ¿verdad?, nos lleva a la sexta trompeta, que comienza con la caída del papado, su herida de muerte en 1798, y se extiende por todo el tiempo, ¿verdad?, que se llama el tiempo del fin en Daniel, hasta que acaba la gracia. Y cuando suena la séptima trompeta, se acaba la gracia, Jesús deja de interceder y caen las plagas, viene el milenio, la nueva Jerusalén, y esto no termina porque dura por los siglos de los siglos. Y el último texto, no sé si lo puse aquí, 1 Corintios 14:8, sí, aquí lo tengo. En 1 Corintios 14:8 dice: y si la trompeta nos da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Las trompetas nos preparan para el fin de la gracia y la batalla final que tendremos que enfrentar. Pero si no tenemos claro el significado de las trompetas, ¿cómo nos vamos a preparar? Entonces es necesario que nosotros estudiemos esta profecía, la entendamos y así nos preparemos para ganar la batalla final. Estas trompetas tienen un final feliz y nos muestran que a través de la historia Dios siempre estuvo activo defendiendo a su pueblo, no los olvidó aún en los tiempos de los martirios. Pero también nos dice que en el momento final, que será la última crisis que nosotros tendremos que enfrentar, el Señor tiene reservado una trompeta más para tocar, la séptima. Y que esa trompeta acabará para siempre con los poderes del mal y Cristo vendrá a buscarnos. Y viviremos con Él por los siglos de los siglos, el galardón de los santos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias, estimado hermano, ¿cierto?, por la oportunidad también de poder escucharle, ¿cierto?, este tema que hasta a mí, ¿cierto?, me pareció muy interesante como lo planteó. Hermano, como habíamos conversado, quisiéramos tal vez hacerle algunas preguntas. La verdad, no muchas de las preguntas, ¿cierto?, ya fueron entre contestadas. Paréntesis, pastor, perdón, sí. Yo he escrito algunos libros y uno de ellos es justamente sobre las trompetas. Están agotados en este momento, pero en 1 o 2 semanas van a salir. Me está imprimiendo los libros, entonces vamos a tener, si es que alguien necesita adquirir. Muy bien, muchas gracias por esa información, ¿cierto?, para poder complementar. Como le digo, muchas de las preguntas que al menos, por lo menos pude ver, ya fueron contestadas, así que vamos tal vez a mencionar las que podría tal vez usted explicarla un poquito más o recordarla o afirmarla. Ya. Mire, en orden, aquí tal vez esta pregunta es solamente un concepto, solamente no es algo relevante, pero usted mencionó, ¿cierto?, que en la quinta trompeta hubo un periodo, ¿cierto?, de 150 años que fueron los más crueles, por decirlo así, ¿cierto? Y usted mencionó a 2 personajes, y tal vez solamente consultarle, tal vez, si tiene el dato para poder investigar sobre ellos. Dijo Juana la Papista, una, y después mencionó el Papa endemoniado. ¿Ese Papa tenía un nombre? Pregunta como dato nomás solamente. Sí, la verdad es que yo no me acuerdo el nombre de él, pero en mi libro de las trompetas yo pongo algunas citas y hay historiadores. La verdad es que los libros de historia son libros chicos, que un librito de 150 páginas que habla de la Edad Media, tal vez no van a encontrar estos datos, pero hay enciclopedias en las bibliotecas. Si ustedes van a una biblioteca pública, ahora difícil, pero una vez que acabe la pandemia, los libros de historia, que son varios tomos, hay libros de historia que son de eruditos e historiadores, y son en 10, 20 volúmenes, libros grandes, y cada uno cubre, qué sé yo, unos pocos siglos, y tienen muchos detalles, y ustedes pueden ver allí todos los distintos papas que hubo, y los momentos de gloria y los momentos de apostasía, los mejores y peores momentos, las guerras, y toda la historia papal, medieval, la pueden encontrar allí, en esos libros. Pero quizá ustedes podrían buscar una lista de papas, la pueden encontrar incluso en la Wikipedia,
Y de allí ustedes fíjense, deténganse en estos años, del 814 al año 964, y vean qué papa hubo allí y qué características tuvo cada uno. Quizá estas fuentes más populares no van a decir mucho detalle, pero puede que lo descubran allí. Muy bien. Hermano, le vamos a pedir que saque la presentación para que podamos verle. Teníamos solamente la presentación. ¿O quería mostrar algo más? Sí. No, ya, ahora sí. Ahí sí, ahí lo vemos. Sí. Muy bien, hermano, lo siguiente, tal vez siguiendo en un orden, por lo que se entendió, ¿cierto? Las trompetas, usted no puede reafirmar o corregir. Cuando hablamos acerca de las trompetas, hablamos, ¿cierto?, de alguna manera como cuando Dios interviene a favor, ¿cierto?, y como que hace venganza, ¿cierto?, porque así partió más o menos diciendo, ¿cierto?, cuando pide venganza. Entonces, eso significa, aquí la pregunta, ¿eso significa que en cada tiempo Dios está vengando a su pueblo? ¿Podemos tomarlo de alguna manera así? Sí, la verdad es que han habido muchos poderes que se han levantado contra el pueblo de Dios, pero Dios, digamos, los ha juzgado también en la historia, en este tiempo. Además del juicio final, ¿verdad?, en que van a ser destruidos, pero también en la historia Dios ha permitido que sus reinos, cuando se han levantado contra el pueblo de Dios, caigan también. Entonces Dios no solamente era un juicio final, sino que también Dios, a través de la historia, interviene por su pueblo, defiende a su pueblo y permite que su pueblo subsista. Por ejemplo, por mencionar la quinta trompeta a los musulmanes, nosotros le debemos mucho a los musulmanes, porque cada vez que los ejércitos católicos medievales intentaron exterminar o a los protestantes o a algún grupo cristiano, los musulmanes aparecían en la frontera para guerrear contra ellos. Entonces los ejércitos que iban a matar a los cristianos tenían que volverse para pelear contra los musulmanes. Por ese motivo pudo sobrevivir Lutero y el luteranismo, la Reforma, y por ese motivo nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos, porque fueron los reformadores los que tradujeron las Biblias a los idiomas nuestros, y fueron ellos los que levantaron, digamos, este principio de la sola escritura, y permitió que Miller naciera en un país protestante y pudiera tener acceso a la Biblia y se pudiera predicar abiertamente. Entonces, podemos decir que los cristianos fueron perseguidos, muchos fueron asesinados, pero también hay otra parte de la historia, y es que Dios intervino, usó a distintos reinos para juzgar, castigar, podríamos decir, o por lo menos limitar al imperio opresor. Muy bien. Y dos preguntitas más solamente para avanzar en el tiempo. Mi querido hermano, hubo también una consulta ahí, lo que usted mencionó en el año 1798, ¿cierto? Y que de alguna manera significó ese momento crucial, ¿cierto?, para el papado. Usted mencionó aquí acerca de los 4 ángeles, y vuelvo a decir, usted nos puede corregir si realmente se entendió mal, por eso la idea de consultarle. ¿Se entiende entonces que había una protección que tenía el papado y que por eso esos 4 ángeles fueron retirados para que sufrieran ese daño? ¿Había una protección? ¿Se puede entender así o no? Sí, se puede entender así. Dios tiene un reloj, tiene un calendario, y Dios permite que un imperio subsista hasta cierto tiempo. Una vez que el imperio colma la gracia divina, digamos, rebasa el vaso de agua, podríamos decir, entonces Dios retira esa protección y permite que ese imperio sea destruido. Babilonia, por ejemplo, duró 66 años, y a pesar de que hubo rebeliones en el tiempo de Nabucodonosor y sus sucesores, fue justamente la copa que rebosó el vaso cuando el rey de Babilonia usó los vasos sagrados del templo de Jehová, lo usó para adorar a los ídolos paganos, mezcló la verdadera con la falsa adoración y se embriagó en los vasos, lo usó para tomar vino. Entonces eso ya significó el fin de la gracia para Babilonia, y Dios soltó esta protección, ¿verdad? Dios les permitió existir, les permitió ser un imperio mundial, pero cuando Dios les retiró la protección, Ciro pudo tomar Babilonia. Si ustedes recuerdan, Daniel capítulo 1, versículo 2, dice que después del 1 y 2, dice que en el año tercero del Belsasar, rey de Babilonia, vino Nabucodonosor
rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces podríamos decir Nabucodonosor fue más poderoso que el pueblo de Dios. Pero el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte, ¿verdad?, de los utensilios y algunos cautivos. Entonces, no es que Babilonia era el más poderoso, sino que Dios permitió, Dios se entregó en su mano, porque detrás de la historia Dios está permitiendo, ¿verdad?, el actuar de estos poderes, y significa que no podrán ir más allá del límite que Dios les ha impuesto. O sea, no debemos temer, porque detrás de la historia está la mano de Dios, encauzándola hacia el cumplimiento del plan de salvación. Hermano, disculpe, entonces eso también es bien importante lo que usted menciona, es interesante porque eso da a entender también en palabras sencillas tal vez, que la voluntad de Dios también está sobre los poderes humanos, o sea, también Dios de alguna manera dispone y protege o da, como usted bien lo mencionó, un tiempo, ¿cierto?, para que su reino se permanezca, es decir, todo finalmente está en la voluntad de Dios. Sí, sí. Muy bien, hermano, y la última pregunta, usted lo remarcó muy bien, ¿cierto? Pero aquí hubo más de una vez que lo consultaron y tal vez podríamos cerrar repitiendo lo que usted mencionó. Estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, en la séptima trompeta. Ese es el tiempo, ¿cierto?, actual en el cual en nosotros... en la secta. Secta trompeta, ¿cierto?, en la cual nosotros estamos. Pero aquí pregunta, ¿cierto?, y yo sé que lo respondió, pero tal vez reafirmarlo una vez más. ¿Dónde caerían entonces las 7 plagas o las copas que se mencionan en el Apocalipsis? ¿Cómo podemos hacerle una relación respecto a esto? Bueno, las 7 copas, que son las 7 copas llenas de la ira de Dios, van a caer en la séptima trompeta. Porque la séptima trompeta, cuando es tocada, dice que todo el universo, los mundos no caídos, celebran que Cristo ha recuperado el reino de esta tierra. Entonces dice que en ese momento las naciones se airaron y se van a irar contra los representantes del reino de Cristo, porque las naciones gobernadas por Satanás, y Satanás es el rey de este mundo, entonces va a tener ira contra el verdadero rey que vendrá pronto, ¿verdad?, a quitarle el reino, y los únicos representantes de ese reino seremos nosotros. Por lo tanto, todo el odio satánico será contra nosotros y las naciones serán instrumentos en las manos de Satanás en ese momento. Por lo tanto, las naciones se irán contra Cristo, pero en la persona nuestra. Entonces dice después, y la ira de Dios. Las naciones se iraron y ha llegado la ira de Dios. Entonces la ira de Dios es justamente la ira sin mezcla de piedad en las 7 copas que será derramada en las 7 plagas postreras. Y luego dice que el tiempo de juzgar a los muertos, y eso se refiere a la segunda venida y el milenio. Entonces Cristo viene al final de las 7 copas y en este caso, ¿verdad?, se hace el juicio final, el juicio de comprobación sobre los muertos impíos y el juicio ejecutivo sobre los muertos impíos que son resucitados al final del milenio. Muy bien. Muchas gracias, hermano Héctor, por su tiempo, por habernos acompañado. Yo sé que también estuvo actividades el día de hoy, pero agradecemos ese esfuerzo, ¿cierto?, a esta hora de la noche también seguir con nosotros. Aquí también hubieron saludos, ¿cierto?, también le enviaron a ustedes, Gracias. Así que también de mucho agradecimiento. No sé si quisiera dar el último mensaje o tal vez despedirse de nuestros hermanos aquí del distrito Tamarugal, Camiña. Que, hermanos, aprovechemos el tiempo para prepararnos. Falta muy poco para que Cristo venga, las profecías lo anuncian. Cuando suene la séptima trompeta, todavía estaremos acá, pero ya será tarde, porque la gracia se habrá cerrado. Entonces, si tenemos que arreglar cuentas con Dios en algo, tenemos que hacerlo ahora. Y si hay algún ser querido que queramos ganar para Cristo, es para hacerlo ahora. Y si no estamos preparados para dar estudio, para predicar, es tiempo de ahora escudriñar la Escritura, prepararnos, aprender y cumplir la misión, lo que Cristo quiere de nosotros. Un gusto haber compartido con ustedes, que Dios les bendiga y gracias por invitarme. Amén. Y le invitamos, mi querido hermano, a hacer la oración. No sé si nos acompaña, para que usted pueda hacer la oración ya para terminar este programa, ¿cierto?, que hemos hecho. Ya.
Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú te quedes con mis hermanos de Tamarugal para que ellos, Señor, tengan los recursos, el tiempo y también, sobre todo, la dirección del Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad y les muestre las cosas que habrán de venir y ellos puedan prepararse para los momentos finales, que ojalá todos los que estamos acá reunidos podamos ser parte de ese grupo que Cristo llevará consigo cuando vengan las nubes del cielo. Te pedimos, Señor, estas cosas no por méritos propios, sino por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Así es. Así que nuevamente muchas gracias, hermano Héctor. Que Dios le bendiga. Pastor, por invitarme. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Y así también a mis hermanos, les deseo, ¿cierto?, también que tengan un buen descanso ya en esta noche, después de haber salido enriquecidos, ¿cierto?, de este tema tan importante que nos hace también darnos cuenta de los tiempos en los cuales hoy vivimos. Así que buenas noches, mis hermanos. Les esperamos entonces de aquí en adelante para el culto del día miércoles. El día miércoles a eso de las 20 horas vamos a continuar nuestra programación con el culto de oración. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Soy libre por Jesús.